gusto me da saber que está bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Seguimos aquí en esta semana de prácticas compartidas. Ya empieza a sentirse el rigor, pero hoy tenemos un tema que a nadie le gusta hablar, pero espero que Elena nos haga sentir la economía, algo que nos atraviesa y que también forma parte de todo, de nuestra vida, de nuestra práctica artística. Hoy tenemos a Elena Shirley Pasa, con aplomo. Elena Román, madre, cuidadora y agitadora. Es gestora cultural, productora ejecutiva en Artes Vivas, docente e investigadora. Es coordinadora y fundadora del Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde es profesora e investigadora. Ha centrado sus ejes de investigación, docencia y práctica en las artes escénicas, las políticas culturales relacionadas con los campos artísticos y en la gestión cultural como campo profesional. Beneficiaria del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales en el 2015, rutas escénicas en el 2012 y en artes del FONCA. Actualmente es parte de la red educativa de Ibercultura Viva y de la red de observatorios culturales de Ciudad de México. Con su ponencia, ¿cuántas economías puede tener el cuerpo? ¿Qué posibilidades hay de compartirnos los cuidados en el ámbito laboral? ¿Y qué futuros colectivos son posibles? Gracias. Pues, bienvenida. Muchas gracias. Tiró el café. De hecho, iba a empezar con eso. No llegué al ensayo, tiré el café, no se abrían los hipervínculos, empezamos en el caos. Hace un montón de frío, no está toda llena la sala. Ayer vine y estaba repleta. Así empieza la economía. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Hay mucha gente aquí a quien admiro profundamente, Jaciel, Lisette, Claudia, Antonio, Andrea, que digamos he seguido su trayectoria y sin lugar a dudas pues para mí es un honor poder conversar con ustedes. Es esto un diálogo que va a tener por supuesto sus límites por la simple y sencilla razón de que venimos de contextos diferentes, somos de edades diferentes. Les veo a todos ustedes y me emociona ver tanta energía, tantas caras sonrientes, tanta piel tersa, ¿no? Tantas posibilidades. Porque no sabemos qué pasa, pero después de los 40, no sé los demás, yo tengo 48, pero después de los 40 como que uno empieza a convertirse en poco disfrutador de la vida a veces, por todo lo que implica justo la idea de sostener, ¿no? Sin embargo, aplaudo muchísimo que se abran estos espacios porque justo es el momento de la formación, ese momento en el que están la mayoría de ustedes, que nos puede permitir empezar a trazar una ruta que nadie nos habla y que a mí, por ejemplo, yo estudié teatro en la UNAM, nadie me habló, absolutamente nadie. Sí tuve una formación creativa, sí quería estar en el escenario, sin embargo, cuando uno termina esa formación te quedas en la nada, ¿no? Porque no hay una posibilidad de diálogo al interior de las formaciones y creo que ahora se están abriendo muchos espacios. Nos vamos con la siguiente lámina y bueno, lo que les quiero compartir aquí, estas son las preguntas, digamos, detonadoras que ya leyeron y que tiene que ver con cómo imaginamos juntas, juntes y juntos unos cuerpos que sostengan y que podamos empezar a mirar economías dignas a partir de contextos reales. Antes de empezar a hablarles de, digamos, primero de un contexto de cuáles son las condiciones y después de las posibilidades, me gustaría muchísimo que nos paráramos todas, todos y todes. Si se pueden parar, por favor, los que puedan, los que no puedan pararse, se quedan ahí en su lugar. Les pido que cierren sus ojos, inhalamos, exhalamos
Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, sostenemos y después damos un grito muy fuerte. Cuando ustedes lo deseen, soltar el aire gritando. Seguimos con los ojos cerrados. Ahora imagínense cada una de ustedes, cómo se ven en 10 años ejerciendo su profesión. No importa si tengo 15, 18, 17, 20, 50, 60, siempre tenemos posibilidad de imaginarnos más cosas. Imagínenlo. Imaginen todo lo posible en 10, 15 años y véanse haciendo eso en su profesión. Una vez que lo hayan imaginado, sigan con los ojos cerrados y alcen su mano cuando hayan terminado esa imaginación. También se vale no poder imaginar. Ahora, con los ojos cerrados, intenten tocar al cuerpo, a la cuerpa que está al lado de ustedes, con los ojos cerrados, o a lo que encuentren ahí al lado, enfrente, atrás. Y ahora imaginen con esa sensación corporal del otro, de la otra y del otro, cómo puede ser posible esa imagen de su futuro. ¿Con quién podrían lograrlo? ¿Con quiénes? ¿Desde dónde? Una vez que ya hayan respondido eso desde la imaginación, nos sentamos y abrimos los ojos. Muchas gracias. Voy a empezar ahora con una realidad contundente. Después de este proceso de imaginación. Le damos a la siguiente, por favor. Y uno va encontrando en redes sociales muchas cosas como estas. En la situación actual solamente podrán ser artistas y trabajadores culturales aquellos que cuenten con los recursos económicos externos para continuar con la autoprecarización y sostenerla durante un largo plazo. Eso no lo digo yo, lo encontramos en redes todo el tiempo. Siguiente. La precarización no solo viene de afuera, instituciones, mercados, también se internaliza como moral y hábito. Trabajar por visibilidad, normalizar pagos por debajo de lo legal, diluir la frontera entre ocio y trabajo. Eso no lo digo yo, está en redes. Sin embargo, ustedes acaban de imaginar que otro mundo es posible. Y lo imaginaron porque tienen elementos para poder imaginarlo. Le damos, por favor, link a donde dice Parlamento Cultural y vamos a ver ahora un video, siempre ahorita pensando en qué vemos en la realidad. Le ponemos equiparándonos en el mismo rango con industrias como la automotriz y la minería. Por cada peso que invierte el gobierno en este sector, generamos un retorno de 20. Perdón, le regresamos al inicio para escuchar desde el principio, por favor. Y no hablamos de inversión de grandes empresas. Hablamos de artistas de clase media o baja que apuestan por sus propios proyectos con recursos propios y que llenan las carteleras y la oferta cultural de esta ciudad. Y sin embargo, hay una realidad de que las políticas culturales han obviado a conveniencia durante años. Transición del artista de oficiante a profesional. La enseñanza y el desarrollo profesional de las artes se han transformado de la tradición de maestro-discípulo a espacios formativos universitarios que arrojan anualmente miles de profesionales artísticos y culturales altamente capacitados a un mercado laboral inexistente. Actualmente en México existen universidades de artes por toda la República. De hecho, se han anunciado recientemente la creación de una nueva universidad, la Universidad de las Artes de la Ciudad de México, con 452 millones de inversión. Y sin embargo, seguimos siendo un sector que no reconoce a sus trabajadores, que no cuenta con un mercado laboral real.
¿A qué se tendrán que dedicar esos profesionales que egresen de esa universidad? En las leyes de fomento y de derechos culturales, esta realidad se hace presente. Los trabajadores del arte y la cultura somos nombrados como creadores. Las empresas culturales y creativas no aparecen en las definiciones básicas de estas leyes, y aunque se habla de generar oferta gratuita, no se especifica bajo qué condiciones se dará la gratuidad. Esto deja un vacío que ha puesto en la precariedad y desamparo a miles de trabajadores culturales. Y es que los números son contundentes, compañeros. Según datos del INEGI, el salario promedio de un actor en México es de 30 pesos mensuales. Trabajando 26.7 horas a la semana. El salario mínimo en 2024 fue de 6.223 pesos. Esto significa que el 65% del sector teatral gana por debajo del salario mínimo. De hecho, según nuestro censo, el Censo Nacional de Teatro del CONATEM, el 37.2% gana menos de 1,000 pesos mensuales del teatro y el 43.4% no tiene seguridad social. Estamos hablando a nivel nacional de más de 2.8 millones de personas en edad productiva plena, con educación superior, ya que el 73.9% tiene licenciaturas, posgrados, doctorados, con más de 10 años de experiencia, el 75.2% del sector, forzadas a desempeñar de 2 a 2.5 roles dentro de su quehacer para poder sobrevivir, sin alcanzar ni siquiera el salario mínimo, y mucho menos las prestaciones de ley o seguridad social. Y en el caso de las mujeres, que somos el 53.1% de los sectores como el teatral, esto acrecenta los índices de violencia económica, sexual, doméstica, limitando nuestro derecho al ejercicio de la maternidad y poniéndonos en un alto riesgo de sufrir violencia de género. El discurso estatal se ha aprovechado del espíritu y los valores del arte. El arte público se ha instrumentalizado en nuestra contra para ofrecer programación gratuita a costo nulo. Pero las realidades tangibles y materiales nos atraviesan a todos de la misma manera, a ti, a mí y a ustedes. La enfermedad, los trabajos de cuidados, la de vivienda digna, cubrir necesidades básicas, de acceso a servicios de salud y de posibilidad de pasar nuestra vejez con los frutos de nuestra vida productiva. A pesar de que se han implementado programas para el registro en el IMSS de los artistas como trabajadores independientes, es evidente que cuando facturas menos de 1,000 pesos mensuales por tu quehacer, costear las cuotas por encima de lo urgente y de lo inmediato no hace ningún sentido. Es claro que no hay becas que alcancen para todos. Por ello, la relación Estado, empresas culturales y trabajadores del arte y la cultura deben regularse en la ley, pues los derechos culturales también son para las personas que con su profesión enriquecen a la oferta cultural de este país. Esta iniciativa busca proponer una nueva relación entre actores y sumar el desarrollo y medición económica en el entendimiento y fortalecimiento de la cultura de nuestra ciudad. Por eso en esta propuesta de reforma se solicita. Hasta ahí, por favor. Y vámonos con data. Eso que están viendo ahí acaba de suceder en el Parlamento Cultural, donde justamente varias personas integrantes de la comunidad artística se dieron a la tarea de participar y de hacer un espacio de significación de un parlamento y de colocar en la mesa por primera vez cuáles son las necesidades de un sector, ¿no? Y aquí lo que está haciendo Ale, digamos que por supuesto podemos empezar a discutir y a dialogar, pone muchos elementos que nos permiten dar cuenta de un diagnóstico, por supuesto en un contexto muy específico, que nos anima a pensar desde otro lugar cómo logramos sostenernos juntas, juntos y juntes, porque sí son realidades que ahí están, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si uno entra a esta liga, que es la data de la Secretaría de Economía, pues está la data de bailarines y bailarinas. No se ve muy bien la página, se corta muy poquito, pero le podemos subir, Johnny, por favor, regresarle un poquito al inicio de la página. Muchísimas gracias. Si le subimos un poquito, eso, ahí está. Por ejemplo, ahí dice, no sabemos, también es cuestionable cómo sacan esos datos, pero ahí dicen que de todos los bailarines y coreógrafos que digamos que tomaron en cuenta para hacer esa data, tienen una edad promedio de 29.5 y ganan un salario promedio de 13,600 pesos, ¿no? Ajá, y uno dice, ¿ay, dónde parir? ¿A dónde parir? Pero a lo que voy es, vean cómo hay realidades que desconocemos y que aquí hay una variedad, digamos, geográfica que habría que reconocer, pues qué está sucediendo en cada uno de esos territorios. Esa la pueden revisar si ustedes buscan data economía y le ponen bailarines, bailarinas, pero lo que me parece más curioso es, le bajamos un poquito,
que vean, ahí, hasta ahí, Johnny, que ahí, por ejemplo, dicen que el mayor número de bailarines y coreógrafos, digamos, que participaron y que están en esta data, fue de Tamaulipas. ¿Quién anda de aquí de Tamaulipas? De Tamaulipas. Luego de Quintana Roo. ¿Quién está aquí de Quintana Roo? ¿No? Luego de Nuevo León. ¿Nuevo León? No. ¿Nuevo León? Este año no vino. No vino. O sea, de seguro está en chambe, y pues nosotros aquí, ¿no? Le bajamos, por favor. Pero vean, y bueno, comparado con, bueno, aparece Chiapas, que hubo un aumento, pero bajémosle un poquito para que vean como el sesgo y el poco conocimiento que tienen las instancias. Más, por favor. Vean, hasta ahí. Más arribita. Cuando hacen esta data de distribución de bailarines y coreógrafos por industrias, vean en dónde meten a los bailarines, en qué industrias. Dice compañías y grupos de espectáculos artísticos y culturales, promotores, salones, clínicas de belleza, baños públicos y bolerías, comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud. Seguimos, Johnny, por favor. Agentes y representantes, artistas, deportistas y similares, y servicio de preparación de alimentos por encargo. Digamos, nos podría causar risa, pero es un elemento importante de reflexión, porque también es cierto que no sabemos qué ha sucedido con todas las generaciones que se forman de bailarines, bailarinas y coreógrafos. De mi generación en teatro, que éramos 90, solo 4 nos dedicamos al ámbito, digamos, cultural. ¿Qué están haciendo los demás? No sabemos. ¿Pero es la única posibilidad laboral? Es decir, ¿fueron unos fracasados? No. Y aquí la apuesta es pensar y desbordar las posibilidades que ustedes tienen, porque son los y les especialistas del cuerpo. Nos vamos a la presentación, por favor. Y bueno, aquí ya voy a empezar, digamos, a hablarles un poquito para después conectar, espero, con la potencia de la economía digna. Y bueno, esto es un poquito de cuando empecé yo a adentrarme esto, de entrada porque yo estudié teatro y porque vivía esta situación de no saber ni cómo mantenerme, ni cómo sostenerme, de estar haciendo otros empleos durante mi formación educativa para poder sostener mi formación en teatro, de vivir de becas, de verificar autos, de vender cremas, es decir, de una realidad que me parece que también se ha ido transformando en muchos sentidos, ¿no? Y es halagador ver que, por ejemplo, hay ya muchas generaciones que no obligadamente necesitan estar trabajando mientras se forman. Pero lo que detonó mucho la conversación de la cuestión de las condiciones laborales del sector artístico fue cuando María Rojo, esta actriz, o digamos, lo que se puso en la conversación, no porque no estuviera desde siempre esa discusión, cuando ella fue diputada y senadora, justo lo que empezó a proponer es que hubiera, digamos, toda una idea de la figura del creador y de la creadora, y sobre todo del trabajador cultural, para poder empezar a pensar en su seguridad social. No pasó absolutamente nada. Le bajamos, por favor. Sin embargo, a partir de ahí yo empecé le pasamos a la siguiente, Johnny, por favor. Y yo empecé a buscar un montón, digamos, de notas de prensa, de conversaciones en las redes, y curiosamente lo primero que apareció fue el campo de la danza con esta coreógrafa, que yo no la conozco, pero que estuvo también en la conversación en el 2011, que iba a proponer y abrir el primer espacio, digamos, de defensa de los derechos laborales de la comunidad de danza, y después pues no pasó absolutamente nada. ¿Por qué estoy poniendo estos ejemplos? Porque hay una potencia que tiene la comunidad dancística, ¿no? Hay una potencia, y creo que ahora lo importante es que podamos empezar a tejer una conversación para ver cómo logramos entre todas, todos y todos, entre todas, todos y todes, lograr mejores condiciones laborales, y a partir de la economía digna, cómo podemos pensar otras rutas que nos permitan hacer lo que más nos gusta. Le seguimos, por favor.
Y bueno, también fuimos encontrando estas cosas. Soy artista, eso no significa que trabajaré gratis. Muchas gracias por su comprensión. Y este que les pongo aquí al ladito, que me pareció muy interesante, que fui identificando, estoy hablando, vean, del 2011. Posiblemente muchas y muchos, bueno, no sé si ya habían nacido o apenas estaban ahí como que en pañales, pero vean, la conversación ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y esta imagen es muy interesante porque es de un artista de artes visuales en España, que lo encontré en las redes, y resulta que él, en una desesperación de no tener un mercado laboral después de que sale de su formación en artes visuales, se le ocurre pensar una acción performática, y es colocar en los postes de Madrid pues una serie de cartelitos como los que encuentra uno de se hacen tesis a domicilio, se dan masajes, servicio de plomería, y dice, bueno, pues a ver si de ahí saco algo, y se le ocurre poner eso en todas las calles de Madrid, y dice, se hacen trabajos de arte conceptual a domicilio. Después lo entrevistan y evidentemente nadie le llama, ¿no? Nadie le llama, pero cuando escucha uno la entrevista de él, dice, bueno, fue una acción desesperada de un egresado de una escuela de arte que pensaba que no tenía otra posibilidad, ¿no? Le seguimos, por favor. Y en ese sentido creo que algo importante para empezar esta conversación es fundamental que en estos momentos, en su contexto, empecemos a caracterizar las condiciones laborales no dignas para no normalizarlas, ¿no? O sea, para pensar siempre en futuros posibles. Porque también es cierto que los campos artísticos tienen sus propias reglas que normalizan muchas de estas acciones que hace y que, digamos, y que a veces se confunden con una idea de profesionalización o de formación, pero que finalmente lo que hacen es empezar a precarizar el campo laboral. Y lo que les quiero presentar es, grosso modo, con toda la discusión que esto implica, es pues cuáles son las condiciones laborales en términos generales en las que se mueven los creadores y creadoras del sector artístico. Ojo, si se dan cuenta, estoy sacando a los demás agentes que son importantes en estas cadenas, ¿no? Como pueden ser los técnicos, como pueden ser los productores, como pueden ser los gestores. También habría que empezar a unirlos a la conversación porque son parte del ecosistema, ¿no? Y tampoco sabemos cuáles son sus realidades laborales, ¿no? No sabemos cómo están ellos también detrás de ese escenario que es muy hermoso para nosotras y para nosotros. Y le pasamos a la siguiente, por favor. Johnny. Ay, me encanta, es que ya no le digo Juanito, le digo Johnny. Él me dijo que le decían Johnny. Bueno, de entrada agradecerles ahí a Johnny, al que no, ay, no me acuerdo su nombre, que le compré un café y no dejaron que entrara el café porque pues yo lo tiré. Germán, muchas gracias. Bueno, a nuestra querida Rocío, que ahí está, todo el mundo denle un saludo. A todos los chicos y las chicas y los chiques que están aquí detrás de eso, que también son fundamentales, ¿no? Sin ellos, nosotras y nosotros y nosotros no estaríamos aquí en ese escenario. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, ¿no? A mi esposo, a mi hijo que me está viendo. Es que todos esos son importantes y lo vamos a ver, ¿no? Ya después del chiste. Oigan, me avisan porque nunca ya me pasé. Yo te hago así, ¿no? Vas bien. ¿Voy bien? Bueno, Vas bien. esto ya entra en la parte más academicosa porque ni modo, pues así soy. Pero hice una investigación que empecé en el 2009 del doctorado, y les digo, todo parte de que pues yo era parte de ese fenómeno de la precarización, ¿no? Finalmente, y en una entrevista que le hacen a Claudia, justo en Gaceta presentando Epicentro, ella dice, bueno, la salida que nos queda es ser maestros, ¿no? Y no solamente para los de danza. Entonces, la salida que a mí me quedaba era ser maestra, después de los pluriempleos que tuve, y finalmente eso me fue llevando a lo que ahora soy, ¿no? En ese sentido, también por eso digo que ¿qué otras rutas hay, no? O sea, y ahora entiendo que ser maestra no fue lo último que me quedaba, sino la potencia que yo tenía para dedicarme al teatro. No sé si estoy siendo clara. No es de, ay, se dedicó a ser maestra, no. O sea, porque la maestra, la docencia tiene que ver con lo escénico, la docencia tiene que ver con el cuerpo, la docencia tiene que ver con la imaginación y con la creación, ¿no? Y bueno, lo que hice en esta investigación fue un poco tratar de entender cuáles eran todos los componentes que estaban ahí jugando en algo tan sencillo y simple como no tengo trabajo, ¿no? En el sector artístico, o como pues ya no me pagó el coreógrafo, a pesar de que ensayamos
7 meses, o chin, tengo que estar ahorrando porque pues no sé cuándo otra vez me van a invitar a hacer un proyecto, ¿no? O sea, como esas realidades que uno va viviendo. Y en este doctorado, justo el doctorado estaba sostenido por algo que también se ha platicado aquí y que lo abordó Abraham en su charla, en el sentido de que estamos en un espacio, cuando hablamos de las condiciones laborales, en un espacio sistémico complejo. O sea, el que a mí no me pague, por ejemplo, el coreógrafo o la coreógrafa, no es, detrás de eso hay una serie de relaciones y de procesos que están muy imbrincados, ¿no? Y que hay que empezar a reconocer y a desterrar. Y justo toda esta investigación que duró pues prácticamente unos 8 años, me titulé hasta el 2016, ¿no? Pero eso me permitió visibilizar una apuesta de cómo comprender desde esta perspectiva sistémica compleja las condiciones laborales, y que no solamente se centraban en no tiene seguridad social, porque casi siempre escuchamos eso, condiciones laborales, no tiene seguridad social, y todos, ay, no tengo seguridad social, pero va más allá de eso. O sea, va más allá del simple hecho de poder ir al doctor o no poder ir al doctor, ¿no? Sino que alrededor de eso me encontré con 2 naturalezas fundamentales. Una, que cuando hablamos de condiciones laborales de los campos artísticos, hay una condición laboral, una naturaleza laboral, y hay una naturaleza cognitiva, ¿no? Cognoscitiva. Si recuerdan, en una de las primeras, voy a continuar, una naturaleza cognitiva. Y esa naturaleza laboral yo la desglosé en 3 grandes componentes. Un componente que es las condiciones de existencia laboral y profesional, los mercados laborales y las legislaciones. Si recordamos lo que decía Alejandra, conecta con muchos de esos puntos, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos estás hablando de esto? Ay, no, yo no hago legislaciones, no me interesa, yo lo que quiero es bailar, etcétera, etcétera, pero porque justo esto después conecta con escalas. Es decir, ¿qué puedo hacer yo, Elena, en el ámbito de la economía digna con las personas que están alrededor de mí? Por eso les dije, toquen el cuerpo, la cuerpa de al lado, porque ahí empieza la posibilidad de tejido. Pero hay otra escala, que es la escala de este subsistema que soy yo con mis compañeros de curso, el otro subsistema que es estos compañeros con otros compañeros que vienen de Chiapas. Y así es como podemos empezar a funcionar en una serie de dinámicas que nos permitan mejorar juntas. Entonces, en ese sentido, digamos, si nosotros queremos empezar a pensar cómo hablamos desde la economía digna, también hay que empezar a pensar en estas naturalezas, en las condiciones de existencia laboral y profesional, en los mercados laborales y en las legislaciones. Hago esta distinción de condiciones de existencia laboral y profesional porque también es cierto que esta discusión es un reto en nuestros campos artísticos, porque han sido denominados profesiones de vocación. ¿Esto qué significa? Que mi propia acción laboral es una acción que parte de mi existencia. O sea, claro, yo voy a bailar para que me paguen, pero si no bailo, es parte de mi existencia misma. No sé si estoy siendo clara. Bueno, ustedes son bailarines, yo no. O sea, si yo no hago el quehacer de mi casa, ¡ay! Me desmayo. O sea, para ustedes bailar es parte de su ser, es parte de su existencia. Y como es parte de esa profesión, de su propia vocación y existencia, uno acepta cualquier tipo de relación laboral, en muchos sentidos, pues por querer bailar. En la juventud, ¿no? No, sí, es decir, después uno va teniendo más elementos y dice, oye, no. Pero ahí es donde los espacios formativos son cruciales, porque hay que hablarlo honestamente, ¿no? Y por eso hago esa distinción, porque también es cierto que es muy débil esa línea, digamos, entre, bueno, aquí ya tenemos una relación laboral, bueno, aquí ya tenemos una relación profesional. No, o sea, no es como una persona que trabaja en una empresa de, bueno, hasta luego, con permiso, a alguien que tiene una relación constante de producción de lo escénico. Y el otro lado, que es el cognoscitivo, y que eso tiene que ver con una discusión de nosotras, nosotros y nosotras. Es decir, interiorizamos también muchas de estas lógicas. Y ahí encontré algo fundamental, que es la percepción que se tenía, ojo, estoy hablando del 2011,
le decía al maestro Antonio que yo lo quería entrevistar en ese momento. Pero ya no la... Y que me dijo, sí, cómo no, ¿usted cómo se llama? Y después ya no me contestó. Pero sí entrevisté a varias personas que agradezco infinitamente, que son grandes coreógrafas, coreógrafos, bailarines, y fue muy interesante reconocer que ese contexto del 2011 de alguna u otra forma también se ha transformado, o sea, no es el mismo contexto, y eso es sin lugar a dudas de aplaudirse. Y finalmente, una cosa que para mí fue lo más valiosa de esta investigación es cómo la danza es un campo autopoyético. Bueno, en general todos los campos, también hablaba Abraham de lo biológico y esta idea de autopoiesis tiene que ver con que nosotras y nosotros mismos logramos reequilibrarnos ante tantos desequilibrios. Y en esos momentos, en el 2011, la comunidad dancística accionaba una serie de mecanismos para poder solventar aquello que en términos laborales no podía obtener. Entonces es interesantísimo porque ustedes tienen la potencia pues para poder reequilibrar eso. Si estoy siendo muy aburrida o si alguien se queda, prendemos la luz, señalamos al que se está durmiendo y que venga y nos platique qué va a ser de su futuro. ¿Le seguimos, por favor? ¿Le seguimos? Bueno, ya tampoco los quiero, les quiero marear demasiado, pero un poco son los elementos que tendríamos que poner en la discusión. En términos de las características propias del trabajo, hay naturalezas creativas que tienen que ver con lo laboral, ¿no? Que tienen que ver con lo económico, que es la afectividad, la emotividad, la confrontación con uno mismo, periodos de crisis, hay procesos heurísticos, y eso muchas veces no se entiende pues en la dimensión netamente de trabajo, ¿no? De lo laboral, y lo pongo entre comillas, ¿no? Y que también esos procesos a veces no son visibilizados y utilizados para decir, oye, esto vale, y tiene un proceso importante que se tiene que poner en la mesa, ¿no? Por el otro lado, la parte de, bueno, los procesos específicos, las cadenas de valor en los campos artísticos, que ahora ya se habla mucho, que también pueden ser explotados en términos de condiciones laborales más dignas, ¿no? En los ensayos, en la creación, en la investigación, en la formación. Pareciera que a veces solo ponemos el núcleo en la creación per se, ¿no? Pero hay muchos otros procesos que son muy importantes y que pueden posibilitarnos algún tipo de vinculación laboral y sobre todo de poder sostenernos juntas, juntos y juntes, ¿no? Ya se está haciendo en varios espacios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto con la gente de artes visuales que ya está trabajando sobre la idea del archivo, ¿no? O gente de teatro que también ya está pensando el archivo como una posibilidad importante para poder generar más recursos económicos u otro tipo de recursos que nos permitan estar haciendo nuestra profesión. Y por el otro lado, las condiciones laborales, que esas son pues las que de alguna otra forma nos parecen importantes. Las condiciones laborales de los campos artísticos, y eso sí no se ha movido para nada, nos podemos dedicar a la profesión, es decir, a bailar, a hacer coreografía, a hacer diseño de iluminación, a hacer producción, pero no todas, todos y todes tenemos la posibilidad de dedicarnos exclusivamente a eso. Y eso que involucra que entonces hay una realidad y una característica de nuestra labor, que también hacemos la multiactividad y el pluriempleo, ¿no? ¿Qué multiactividad? Pues por lo general es que tenemos dos actividades. Bailamos y damos docencia, somos coreógrafos y también somos profesores, somos coreógrafos pero además tenemos un estudio de trabajo con el cuerpo. Incluso en esa investigación, en esos momentos, pues había mucha gente que trabajaba dando clases de yoga, por ejemplo, y que le parecía que era importante también y que era parte de su multiactividad. Y cuando hablamos de multiactividad es que podemos hacer otras actividades que están vinculadas con lo que sabemos hacer, ¿no? Y eso también a veces lo olvidamos. ¿Qué podemos hacer como profesionales del cuerpo y de la cuerpa? ¿Qué podemos hacer además de estar en un escenario y bailar? De seguro podemos hacer muchísimas cosas. Y por el otro lado está el pluriempleo, que es lo que menos queremos, digamos, que yo me encontraba con gente que pues trabajaba de mesera o de mesero, o que trabajaba en una empresa, digamos, de radiocomunicaciones, o que hacía otras actividades que evidentemente pues generaban una especie de ruido, digamos, en su profesión artística.
Entonces, bueno, hay que también tomar en cuenta que eso es una realidad y ver cómo la podemos ir transformando. Y por el otro lado, esta que también es importante cuando hablamos de lo laboral, que es lo contractual. Y aquí sí viene el debate entre todas nosotras y nosotros. Como en ese momento, en el 2011, para mí fue muy revelador preguntar si había contratos o no cuando tenían, pues, digamos, una relación artística para un proyecto específico. Y la mayoría de las personas que yo entrevisté, que en ese momento fueron 76 personas del ámbito de la danza contemporánea que entrevisté, la mayoría de ellas le parecía que tener un contrato era algo que tergiversaba la relación artística. O sea, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo yo le voy a pedir al coreógrafo pues, un contrato? O sea, esto es, digamos, esto es parte de nuestra profesión, por supuesto que no, o sea, esto no tiene que ver con eso. Y sin embargo, en esas historias también, por el otro lado, había muchas, digamos, violaciones de los vínculos laborales justo por eso, ¿no? Con esto no quiero decir que ahora nos vayamos todas y todos a hacer contratos, o sea, tampoco tiene esa finalidad. Lo que quiero decir es cómo empezamos a trabajar juntas, que tenemos un espacio de ética y de cuidado mutuo, por eso estos grandes ejes de epicentro. O sea, yo no necesito un contrato para saber que tú me vas a pagar, porque nos cuidamos juntas y juntos. No sé si soy clara, ¿no? Ahora, por supuesto que ahí hay una realidad laboral que está en el marco de cualquier trabajador de este país, ¿no? Pero había muchas situaciones que por no haber un contrato, digamos, o un trabajo de ética y de cuidado mutuo, pues resulta que había historias muy desgarradoras, sobre todo de bailarines y bailarinas, que finalmente pues eran violentados, digamos, desde esta dimensión laboral, pues al trabajar en compañías o con coreógrafos y coreógrafas, ¿no? Perdón que lo diga así, pero en esos momentos sí había una jerarquía importante, ¿no? Por supuesto que ahora se han modificado muchas de estas relaciones, pero esa era la conversación que a mí me daban, ¿no? Y en ese sentido, en términos de nuestra realidad mexicana, es decir, si se dan cuenta estamos en el campo artístico, pero hay un gran subsistema que nos contiene y es, pues somos trabajadores como cualquier otro trabajador, ¿no? Si es que queremos defender eso, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo estamos en esa dimensión contractual, digamos, ¿no? Y somos prácticamente casi todo el tiempo prestadores y prestadoras de servicios. O sea, muy pocos de aquí son personas asalariadas. No voy a decir que alcen la mano porque tampoco se trata de... ¿no? Hasta sí recibe su mensualidad. Somos prestadores y prestadoras de servicio. Y eso tiene que ver también con saber cuáles son mis obligaciones y cuáles son las obligaciones del otro y de la otra. Porque así es. Y un prestador y una prestadora de servicio, lo voy a decir con toda claridad, es el responsable de muchos de sus derechos. Entonces, si también vamos teniendo idea cuando nos vamos formando de cuáles son las posibilidades de negociación de eso, podemos tener un cuidado colectivo más transparente, ¿no? Y sobre todo menos ríspido y menos conflictivo en muchos sentidos, porque finalmente somos comunidad. Y bueno, está el proveedor, la subcontratación, el salariado y así diciendo. Y aquí algo que en esos momentos era muy revelador, porque cuando se habla desde la sociología del trabajo, de las condiciones laborales, si hay un punto medular que es lo social. Y lo social tiene que ver con hasta dónde tú tienes un bienestar, que te lo provee tu campo laboral. O sea, hasta dónde tú tienes posibilidad de irte de vacaciones, convivir con tus seres queridos, familia de cualquier configuración, hasta dónde tú puedes pensar y decir, claro, yo me miro así a los 60 años en mi casita de campo allá en Mérida, bueno, por aquí hay gente de Mérida, ¿no? Ojalá, ¿no? Que están llegando así en Mérida, en una playita así, que picándome los moscos, ¿no? O sea, y eso se los voy a decir porque en esta investigación también lo que fue muy triste en muchos sentidos es que cuando yo les preguntaba sobre la posibilidad de futuro, en esos momentos mucha gente me decía, yo no puedo pensar en el futuro, si pienso en el futuro me desplomo. No, y se los digo en serio, es de, pues sí, y muchos creadores y creadoras cuando intentan pensar en el futuro sin un sostén de economía digna, no lo piensas, porque no sabes cuándo te va a llegar otra chamba, porque no sabes cuándo te va a llegar otro ingreso.
y eso lo tenemos que transformar. Porque también, ojo, no todas y todos tenemos espacio para ser asalariados, desgraciadamente. Aunque también lo podemos luchar. Digamos, aquí se trata de imaginar posibilidades y de transformar eso, aquello que se ha venido transformando de poquito en poquito, pero se ha logrado, ¿no? Le seguimos, por favor, Johnny. No, bueno, ya les dije. Bueno, perdón, y lo de los de mercados laborales, eso lo saben perfecto. Y lo dijo Alejandra. O sea, no hay mercado laboral en términos solamente la creación que nos sostenga. Está terrible. Podemos empezar a trazar una ruta así. ¿Cómo le hacemos? Pues de ahí las dinámicas que juntas y juntes, la idea es empezar a pensarlas, ¿no? Están desconectados, subutilizados, a lo mucho hay 8 funciones, 4, 3, pues es decir, es una realidad institucional inoperante, digamos, ¿no? Violenta, desgarradora, pero hay que ver cómo vamos transformando esas dimensiones, pero también ahí están, ¿no? Y por el otro lado, pues los mecanismos de acceso. ¿Qué hizo la modernidad? Pues que nos puso en competencia. Entonces yo nada más veo el listado de quién ganó el Sistema Nacional de Creadores y lo detesto. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo soy mejor y tenía? Pues no, cada uno tiene sus procesos. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero ¿a poco no? O sea, salen, uno va luego así hasta te levantas a las 6 de la mañana y dices, ay, a ver quién salió. Ay, ¿no? Otra vez ese, ¿no? Toda vez ese. Porque nos pusieron ese, en lugar de pensar cómo le puede convenir al campo eso, que son pocos recursos. No estamos diciendo que es la herencia del papá, son recursos públicos, que además tenemos una necesidad de dialogar pues con una sociedad que debiera darse cuenta de la pertinencia de lo que hacemos, pero pues a veces no se dan cuenta, o a veces tampoco tenemos la capacidad de demostrarles la potencia que tiene nuestra propia profesión. ¿Le seguimos, por favor? Y entonces nada más para que veamos pues, que nos encantan las cifras, pues no hay espacio laboral. Esto es de una solicitud de información pública que hizo Alecos Ortiz, que está en la Asamblea de Arte, que todas y todos se pueden sumar, y que ahí pues digamos estamos en el debate importante, o sea, estamos viendo cómo le hacemos también para desequilibrar el ámbito institucional donde se toman las decisiones, porque también a veces eso no nos gusta, ¿no? Ay, no, hay que se dediquen los chismosos y acá nosotros los que creamos. No, son necesarios también esos espacios en la conversación. Y él hizo una solicitud de información para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Perdón, también estoy hablando, por supuesto, de manera contextual desde mi territorio, que es Ciudad de México. Entonces ahí sí les pido mil disculpas, habrá que rebotar, digamos, estas cifras en sus propios territorios. Y vean, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene a su cargo estas escuelas de danza. Y tiene 32, ahí están los docentes, ¿no? La de danza contemporánea 32, en la Escuela de Danza de la Ciudad de México 19, en la de iniciación a la música y la danza 64 docentes, Escuela de Danza Clásica 23. No sabemos cómo están sus condiciones laborales, no sabemos si son asalariados, no sabemos si son prestadores de servicio. Lo que sí es cierto es que sabemos que, pues ahí están, es decir, quién sabe cuándo se vuelvan a abrir plazas de eso, ¿no? O posibilidades de ser docentes y docentas. ¿Voy bien hasta aquí? Y vean, cuando se les preguntó, oiga, y desde sus planes de estudio y formación, pues ¿cuál es el futuro laboral que ven de sus egresados y egresadas de estas escuelas? Así lo ve la institución. Pues bueno, se pueden desarrollar como intérpretes en grupos independientes, o sea, es su bronca, ¿no? Usted hágase cargo, porque, que ojo también, eso nos empezaron a decir que iba a funcionar el famoso emprendimiento cultural y las industrias creativas. Pues usted se tiene que hacer cargo, o sea, el culpable es usted, porque no sabe hacer una carpeta, porque no se sabe vender, porque no está en el marco del mercado, y tú, ay, no, sí, soy de lo peor, o sea, no sé hacer nada, ¿no? Y no, ese no es el sentido, también hay que poner en discusión esto. Con esto no quiero decir que no tengamos una obligatoriedad ahora con el ejercicio de los derechos culturales, ojo, ¿no? Que esa es otra discusión, digamos, de política cultural que también me parece necesario que quienes están formando en los campos artísticos tendrían que reconocerlo, ¿no? O sea, cuál es nuestra función social en el marco de la institución y de los derechos. Y bueno, de compañías, usted puede impartir clases, aunque no sabemos dónde, y usted puede hacer proyectos personales y autogestivos. De la de contemporánea de la Ciudad de México, desarrollo como intérprete, ¿no? En grupos independientes, compañías, impartición de clases formativas.
Es decir, los de la danza de la Ciudad de México, pues lo único que no van a poder hacer es desarrollar proyectos personales y autogestivos, ¿no? Usted si no puede, solo puede hacer eso. La que sigue, por favor. De la danza contemporánea, en total son 79 estudiantes, de la danza clásica 102, de la Escuela de la Ciudad de México 61 y de la Escuela de Iniciación a la Música 410. Cuéntenle por año eso. O sea, ¿cuántos son? 500, o sea, 600 personas o técnicas o profesionales de la danza que cada año salen solamente las escuelas de la Ciudad de México. ¿Dónde están? Ay, tengo 10, va, lo que sigue. Ay, no lo puedo creer, no, ya síguete. No, ya, era demasiado choro. Seguro hay preguntas. No, espérate, no, regrésate, es que venía lo mejor. Sí. No, o sea, ay, ya me hice bolas, a ver, Johnny Depp, ahí está. Bueno, ya, las legislaciones, olvídenlo también. ¿Qué dice? ¿Alguien ha leído la Ley Federal del Trabajo? Échele, ¿quién? Ay, no los... ¿Qué dice en el artículo 14? Ah, ¿no? 14 bis. Yo debí ser cómica, pero desgraciadamente nadie me dijo que tenía esa potencia. Bueno, o sea, la ley que tuvo una reforma en el 2025 sigue solamente pensando que son trabajadores dignos de nombrarse los actores y los músicos. No, es que no digan nada, pues ¿dónde estamos nosotras y nosotros peleando por eso? O sea, no ver el legislador ni de Morena ni del PRD diciendo, ay, la de danza, porque mi hija es de danza, no. No, lo digo en serio, tiene que ser la propia comunidad la que empuje y decir, oye, también soy trabajador y trabajadora. Y los de artes visuales y lo que sea. De fiscales, pues bueno, ya se mejoró eso. Los que sepan y están ya en el ámbito de la adultez laboral, pues Recico se pensó también, digamos, para todos los trabajadores independientes. Es decir, hay pequeñas gotitas que nos anuncian que el Estado también está pensando en hacer cosas, aunque sea en términos generales. Y lo que decía también Ale, que siempre era la discusión que yo tenía, porque decían, es que no tenemos seguridad social. No, pues es que sí la tenemos, digamos. Como ciudadanas y ciudadanos sí la tenemos. Lo que hay que hacer es darse de alta en el IMSS. El problema es, ¿y cómo pago la cuota del IMSS? Porque si te das de alta con el salario mínimo, hay que pagar como 1,400 o 500 pesos al mes. O sea, ese es el problema. Sumado a todo lo que conlleva, pues que te atiende el IMSS cuando eres bailarín, te tuerces el pie, necesitas que te lo arreglen luego. Es decir, sí hay un escenario, digamos, complejo, ¿no? Entonces ya, pues le seguimos, ya no quiero decir más cosas, pero seguimos. Lo único que quiero decir es que vean, ya para irme a lo otro, por favor, denme un poquito de tiempo, esto es lo que accionaba en ese momento el campo de la danza para poder reequilibrar lo que no le daba la dimensión laboral. Y ahí me parece que está la gran potencia de ustedes. Estoy hablando del 2011. ¿Qué hacía un bailarín, una bailarina, un coreógrafo, un coreógrafe, cuando no podía ya más en términos laborales para tener pues al menos una dimensión de subsistencia? Y yo visualicé estos mecanismos. Primero el de inversión, toda una red social que lo sostiene, bellísimo. El amigo, la amiga, el emigue, la abuela, el no sé qué, ¿no? La familia, por supuesto, los amigos. Y algo que identifiqué que me pareció interesantísimo en esos momentos, no lo sé ahora y tampoco quiero indagar en sus vidas, es que muchas, sobre todo bailarinas, lo que hacía eran, digamos, no es que lo hicieran en términos explícitos, pero quien las sostenía eran sus parejas que se dedicaban a otro campo y que finalmente económicamente sí estaban estables. Chihuahuas, ahorita vengo. No, lo que quiero decir con esto es que hay que hacer explícito cuáles son nuestras posibilidades y quiénes nos sostienen, porque son importantes. No estoy diciendo que salgamos corriendo y busquemos al banquero para ver si me sostiene toda mi vida. No. ¿Por qué no? Bueno, también porque sí, ¿verdad? No, pero esperen. O sea, eso a mí me pareció muy revelador porque era un elemento necesario de discusión, pero curiosamente, digamos, teniendo contactos con otros creadores y creadores de otros países, me decían que también sucedía lo mismo. O sea, no es una realidad de México, digamos, ni de la Ciudad de México.
Y con esto, más allá de la broma y del chiste y de que no se me vayan a aburrir porque está muy tenue la luz, es empecemos a trazar y hacer una coreografía de ahorita quiénes nos están sosteniendo. Porque nadie se sostiene solo y sola. Nadie. Y si es mi pareja, ¿qué implica eso? Pues hay una dimensión de cuidado. Porque hay que partir de un principio de realidad para poder trazar los futuros juntas y juntes. El futuro no es ocurrencia. El futuro es qué puedo trazar desde mi propio contexto. El otro es, de intercambio, ¿no? Y que eso también, ya no me va a dar tiempo, pero estas posibilidades de intercambio, de trueque, de trabajo comunitario, de cajas de ahorro, de cajas de salud colectivas, de muchas otras cosas que ya se están haciendo en campos artísticos. Esta era terrible de dominio, ¿no? De relación afectiva y de poder, esto que les decía de contención de la multiactividad laboral, pero a donde y de multiproyectos, pero también a donde me voy es a la creativa y que conecta justo también con lo que platicó en la sesión de ayer Galia. Y es, ¿qué otras posibilidades tenemos además de lo artístico? No solamente la reconfiguración de propuestas artísticas, ¿no? Que si hago el unipersonal, que si quito cosas, que si me voy a otros espacios que no sean los tradicionales, sino donde tiene potencia su saber hacer corporal. En la salud, en la ciencia y la tecnología, en el espacio público, en la dimensión social, en un montón de posibilidades que no estamos aprovechando. No tienen idea de la cantidad de necesidad de profesionales del cuerpo en un montón de campos de la salud, pero en un montón. Y en ese momento también una coreógrafa muy importante, que no voy a decir su nombre, me decía, es que me abruma mucho porque todo el mundo, la gente del IMSS me pide personas de danza para que trabajen con personas adultas mayores en el IMSS y nadie quiere. 2011. Porque pensaban que ¿cómo? O sea, pero si yo soy creador y creadora. Sí, ahí también puedes crear. Y perdón, pero en el 2050 seremos más personas adultas en este país que en cualquier otro año. Porque la tasa demográfica va, ya, sigue. Bueno, ya, sigue. Regrésate. Puedes seguir hablando, pero a partir de las preguntas. Conferencia número 2, nos vemos mañana. Cálmense. No, nada más, espérame, síguele. Pero a partir de las preguntas. Lo único que les quiero espérenme tantito. Nada más, les voy a dejar porque estos proyectos, regrésale un poquito. Ya no hablé de la economía, pero por último decirles que la economía desde su origen etimológico tiene que ver con el cuidado de la casa. Lo que nos enseñó la modernidad es que era de competencia, es que yo gano 7 convocatorias, yo no sé qué, aunque yo tenga dinero no me importa. No, la economía como origen etimológico es del cuidado de la casa. Y eso tiene que ver con economía digna. ¿Cómo cuidamos la casa? ¿Cuál casa? Nuestro campo artístico. Y aquí lo que les quería poner como de ejemplos, pensando en que hay otras posibilidades también laborales, es Biocénica, de Minerva Trejo, que se han ido y se han trasladado al campo de la ciencia. Trabajan con científicos del Cinvestav, de genómicas, digamos también, es decir, porque ya estamos hablando de una necesidad de empezar a obtener información, digamos, de muchos campos, desde el diálogo que solamente tiene los campos artísticos. Y entonces trabajaron sobre un proyecto hermosísimo que se llama mitocondria, que es, solo con la mitocondria se puede detectar el linaje, digamos, la mitocondria solo es posible identificarla en el linaje materno, y si detectamos la mitocondria podemos saber de dónde venimos. Es hermosísimo. Y trabajaron con una científica de genómicas y después eso se transformó en un proyecto artístico para que la sociedad reconociera el linaje materno.
Es hermosísimo. Y este es todos los aspectos que trabaja Biocénica, en lo académico, en la ciencia, y así diciéndole. Seguimos, por favor. Y aquí tienen Sensorama. ¿Alguien conoce Sensorama? Sí. Pues Sensorama. Es nuestro claro ejemplo de gente de arte que decidió de alguna otra forma empezar a abrir otras brechas y trabaja con empresas, con escuelas, para hacer justo sensibilización, pues a partir del cuerpo y a partir de experiencias multisensoriales. Casa Gallina, que ojalá la conozcan, que es de gente de artes visuales, que está en Santa María la Ribera. Umbal, bueno, de nuestra queridísima Mariana Arteaga, que trabajó la coreografía colectiva y social para hacer uso del espacio público. La Granja, que es un proyecto hermosísimo en Tijuana, de puro artista visual. ¿Y alguien conoce La Granja? Bueno, allá platican que La Granja es un gran proyecto, es gente de artes. Y bueno, Borderline, que es gente de teatro, que trabaja con comunidades vulnerables, y lo que hacen es, para poder conversar con esas comunidades vulnerables, pues lo que hacen es hacer todo un hecho escénico, y trabajan con colectivos como el Caracol. O sea, somos parte, digamos, son parte de esa posibilidad. Y pues ahí me quedo, ya se me fue la onda. Tenía videos, tenía chistes, tenía todo. Micrófono, luz. Parte 2. Oigan, porque es que bueno, tienen que hablar con mi manager para saber cuánto me van a pagar. Luz. Gracias. La luz. Oigan, no, perdóname, si le ponemos a la última mientras son las preguntas. Es que esta lámina es importantísimo. No, ahorita te digo cuál. Bájale, Johnny. Ahí ya ahí la dejamos. Ajá. El micrófono para el público. Ay, no, ya ves. Me causaste. Préstemelo. Tengo junta vecinal al rato, si no, sí me quedaba. No lo digo en serio, no es broma. Es que también eso es importante en comunidad, o sea. Sí, primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. ¿Podemos prender un poquito la luz? Prendan la luz, por favor. Sí. Bueno, yo ahorita que decían esto de que al final, o sea, qué pasa con las personas, con todos los que salen de las universidades, todo eso, y al final no tienen trabajo, y me resonó mucho con algo que me dijo mi maestro de ballet, que nos contaba, estábamos hablando de lo que nos queríamos dedicar y todo esto, y me resonó mucho que nos dijo que gran parte de los maestros que salen graduados de danza contemporánea se dedican a dar clases de ballet. Entonces, bueno, a mí personalmente no me encanta el ballet, soy pésima en el ballet, pero pensar en que si amo la danza contemporánea y la danza contemporánea es lo que a mí me resuena, ¿qué pasa si yo cuando salga no tengo trabajo y tengo que empezar a dar clases de ballet de algo que no me encanta y no es a lo que me quería dedicar? Y cuando dijiste que cerráramos los ojos, imagináramos lo que haríamos, bueno, yo ahorita tengo 16 y estaba pensando en 10 años qué quería hacer, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente es dar clases, porque a mí me encanta dar clases, me encanta ayudar a mis compañeros, me encanta enseñarles cómo tienen que abrir y rotar y moverse de tal forma, y pensar que no voy a tener la posibilidad de ayudar a otras personas y de enseñarle a otras personas lo que a mí me encanta, es muy frustrante y como que genera mucha ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en 10 años si yo tengo que dejar la danza porque la danza no me pudo dar lo que se suponía que me debía dar? Y que me lleva a la pregunta que siempre nos hacen de ¿y qué estás haciendo ahorita? Danza. Ah, pero ¿qué vas a estudiar? Y es como, danza, o sea, voy a estudiar danza. Y mi papá me dice, pues es que la danza no lo es todo en esta vida. Para mí sí lo es, o sea, para mí todo en mi vida es la danza, y quiero hacer danza y quiero vivir de la danza, pero si ni siquiera mi propio padre es capaz de aceptar que la danza no es todo en mi vida, ¿cómo puedo yo aceptarlo? ¿Y cómo puedo yo estar convencida de que lo que yo hago tiene un valor y tiene un esfuerzo y me lleva a ser quien soy? Nos acaba de dar cátedra. Pues sí. Deja que conteste.
No, bueno, pero para decirte que yo también, ahorita tengo 48 y nos sucede exactamente lo mismo. O sea, yo recuerdo desde, ¿qué estás estudiando? Teatro. No, ya, ¿qué estás estudiando? Teatro. No, ya, ¿pero qué estás estudiando? Pues teatro. Es decir, es una retórica todo el tiempo, ¿no? O sea, entonces no te sientas tan sola. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que la gran posibilidad de estos espacios es que empecemos a juntarnos para imaginar esas posibilidades de trabajo. Porque si tú lo deseas como futuro, vas a tener más potencia si lo haces acompañada. No tú solita golpeando de, bueno, es que yo quiero dar clases porque lo que nos enseñaron es que era solos y solas, y no. Y por supuesto que te vas a dedicar a dar clases como tú lo deseas. Hay que ver cómo, no te estoy diciendo tampoco de, ay, como lo deseas se va a dar, no. Pero hay que empezar a ver cómo nos sostenemos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuáles son las rutas posibles para que puedas dar esa formación? Porque quienes realmente queremos dedicarnos al arte, estamos aquí. Eso es una realidad. ¿Cómo? Como podemos y cómo nos sostenemos. Unos con mayor privilegio, bendito sea, otros con menos privilegio. No te voy a contar mi vida, pero yo no tendría que estar aquí ni haber estudiado teatro. ¿Sí voy bien? Sí. Y bueno, justamente ayer hablaba con un amigo que le decía que cómo valorar yo mi trabajo si las personas a mi alrededor no lo valoran, la sociedad no lo valora, la política no lo valora, nada lo valora. Entonces, ¿cómo valoro yo algo que me encanta si no hay valoración externa? Gracias. Pasemos concreto porque hay poco tiempo. Hola. A mí me pareció muy interesante esto que mencionas de crear otras rutas. En ese sentido, como pensar como artistas, posiblemente el área que más nos llegamos a crear es con estos proyectos independientes, ¿no? Pero en esta relación de los proyectos independientes queda en esta área del trabajo informal, ¿no? Y no es que sea algo malo el trabajo informal, porque en México se sostiene el trabajo informal, sin embargo, sí tiene sus limitantes, como esto del seguro social, las prestaciones, etcétera. Y bueno, pues eso es preocupante como individuos y como trabajadores, ¿no? Y evidentemente pues es una problemática estructural del país y del sistema. En ese sentido, ¿cómo podríamos llegar como nosotros artistas a estas como políticas públicas que se tendrían que crear cuando es nuestra responsabilidad, pero estamos como alejados de esas áreas, ¿no? Y como que aunando a esa pregunta también es ante esta nueva crisis, bueno, no es nueva, pero esta crisis internacional que estamos presentando, que además que nos afecta a todos, desde lo micro a lo macro, en el sentido nacional, cada año nos enfrentamos a menor presupuesto público hacia las artes y la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar estos proyectos independientes si no tenemos estas, estas posibilidades, ¿no? Y bueno, también me llamó muchísimo lo que dijiste de la relación de poder, de que la mayoría de los bailarines nos sostienen otros, ¿no? Que es pues la sociedad y nuestras familias, que es el núcleo económico, ¿no? Me parece súper interesante, pero también una cuestión muy peligrosa de cuestionarnos por qué realmente en la danza o en el arte en general no podemos sostenernos nosotros mismos, ¿no? Y pues nada, gracias. Híjole, planteas muchísimos temas muy densos. Primero decir que cuando yo pensaría que lo más idóneo es que empecemos a pensar en trabajo digno y no en trabajo formal e informal, por la simple y sencilla razón de que el trabajo formal e informal es una categoría que está contextualizada más en la excepción en nuestros países que en la regla. Desde la sociología del trabajo, un trabajo formal es porque tienes un empleador, 8 horas, un espacio físico, negociación sindical, es decir, está pensado como si fueran los empleos de los 50 en este país, o de tus abuelitos, bueno, ya no sé tú, pero al menos de mi abuelo, ¿no? De tu bisabuelo. Pero en nuestros contextos latinoamericanos, eso es la excepción.
y no la regla. Y entonces la dicotomía de formal e informal es, bueno, el informal es el que no tiene ese tipo de empleo. Y que eso se creó en los 80 para decir, pues toda la gente que salía a vender en las calles, ¿no? Pero en este caso ya se han abierto muchas otras relaciones laborales, como por ejemplo si trabajas en una empresa transnacional donde ni siquiera sabes quién es el jefe, no tienes un espacio, es decir, la categoría de lo formal y lo informal ya no contiene las realidades tan complejas de lo laboral en nuestros contextos y mucho menos en el contexto creativo. Hablemos de trabajo digno, y lo digno es, yo puedo ser una persona independiente, es decir, que genera mis propios proyectos, y que para mí, ¿qué es lo digno? Que si podamos negociar los pagos, que si me pagues en tiempo, que las instituciones que me contratan si me paguen lo justo por mi labor, que yo pueda tener eso para poder invertir en el seguro social y en lo que sea, eso es lo digno, ¿no? Porque nos siguen diciendo, bueno, es que nunca voy a tener un trabajo formal. De hecho, la mayoría de la gente del arte no quiere un trabajo formal, no quiere estar 8 horas. Así de, ¿quién quiere estar 8 horas ahí sentado? Bueno, ya no voy a decir nada, ¿no? Yo, ¿no? No, porque la naturaleza es otra, por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo empujar sobre las políticas culturales? Es parte de los derechos culturales, que la ciudadanía puede participar en el diseño de la política cultural. Pero ¿dónde se negocia eso? Pues en las rutas del poder, o sea, en lo legislativo. Y ya se están abriendo posibilidades con la gente del ADA. En la Ciudad de México ya tenemos nuestro Consejo de Cultura, estuvo el Parlamento, está la ADA, en sus propios territorios hay que empezar a empujarlo, y eso nos demanda un conocimiento fundamental, pues, de los marcos normativos. Y segundo, algo que voy a decir que también es todo un debate y lo tendremos en la siguiente conversación, es los derechos culturales son para la ciudadanía. No sé si eso queda claro. O sea, los creadores y las creadoras tenemos derechos culturales como ciudadanos y ciudadanas. Y eso se abrió todo un paradigma a partir del 2017 y el 2018. Seguimos. A ver, habías tú por allá y Antonio, el maestro Antonio. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque si el mundo busca libertad, busca paz, quiere dejar de pelear, ¿por qué no se acercan como al arte, ¿no? Que el arte es eso, es libertad, es expresión, es amor, muy de lo personal. Para mí eso es el arte, es más que nada paz dentro del caos. Me da mucha curiosidad por qué, siendo lo que el mundo entero está buscando, ¿por qué somos tan pocos los artistas, los bailarines, los de teatro? ¿Por qué somos tan pocos? Ay, no lo sé. Elena, ¿quieres que digan todos y al final contestas? ¿Vas? Hola. Hola, yo tengo la duda de cómo es que hiciste esta primera investigación en 2011, o sea, cómo fue con un justo como con un estímulo, o bueno, las entrevistas y todos esos datos que recabaste, cómo lo hiciste, y si sería posible hacer como una actualización justo de toda esa investigación, de todos esos datos que has recabado hace pues ya 15 años. Sí, ya hace mucho. Sí, ya bueno, la hice por el doctorado, estudié el doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario en un convenio con la UNAM y la Universidad de Coahuila, y pues fue con mis propios recursos. Pero en ese momento yo ya tenía el privilegio de tener un empleo formal y era dando clases en la UASM. Y además, pues evidentemente, como tenía yo que ir, digamos, juntando más nivel educativo en la institución universitaria, pues a mí me convenía invertir, digamos, en el doctorado. Sí, por supuesto que está disponible esto, tengo todo el cuestionario que hice, las entrevistas, todo, y bueno, por supuesto que lo podemos implementar, actualizarlo, mejorarlo y pensarlo desde un contexto actual. Sí, gracias. Me falta uno, ya, tú y el maestro, ¿sí? Pásenle, y ya, perdón, se va muy rápido.
Hola. Bueno, primero que nada te quiero agradecer un montón esta charla, que me parece de los temas más importantes y que nadie habla nunca. Y segundo, tengo muchas, perdón, de antemano por mi TDAH, tengo mis palabras revueltas, pero me causa mucho interés, sobre todo por de donde vengo siempre hablamos de la importancia de descentralizar el arte. Y hace poco tuvimos la muestra nacional en Cancún y terminó la muestra, genial todo, y luego fue como, bueno, y ahora vamos a Querétaro, que yo, genial, Querétaro, los amo, pero sigue siendo el centro del país, ¿no? Y hablamos mucho sobre la importancia del trabajo digno y cómo generamos esos trabajos. Yo como artista independiente, que, no sé, tengo 24 años y regresé a estudiar porque dije, vale, necesito, en este país es bueno tener tu título. Entonces, ok, y me sostiene mucha gente y lo agradezco. ¿Cómo yo genero y cómo empujo a mi grupo de gente a generar un trabajo digno sin dejar de lado la necesidad de que pues, tengo que trabajar porque tengo que pagar renta, porque tengo que comer, porque tengo que pagar la colegiatura? Y a veces el trabajo es el que te tocó y dices, uy, no me encantó, pero pues pensando en la necesidad, ¿cómo puedo de cierta manera disociarme de ella y decir, es que no voy a aceptar este trabajo porque no es digno? Porque me ha pasado, he tomado trabajos terribles porque necesito el dinero del día, ¿no? Y también desde la parte de que me parece muy importante que tengamos maestros, me parece muy respetable, pero también creo que no todos los artistas estamos hechos para dar clases, porque la pedagogía es un mundo completamente distinto. Entonces, si el único campo laboral que tenemos al salir de la escuela es dar clases, tienes maestros que realmente solo están dando clases porque necesitan el dinero, pero no les apasiona compartir esa... ¿Cuál es tu posibilidad de generar otro tipo de trabajos sin dejar de lado el hecho de que tienes que comer y tienes, ¿sabes? Como que eso. Gracias, perdón. Las dos sí cierto. Bueno, lo primero que quiero destacar es que, Elena, tocas un tema de una manera tan divertida, y de verdad lo quiero destacar porque creo que eso nos permite poder hablar y dialogar. Un tema que cuesta mucho trabajo y la verdad te lo quiero agradecer, el mood que le das a un tema que provoca tantas, pues miedo incluso a veces. Y me llama la atención porque esta conversación obviamente yo la tuve cuando fui egresado no solo de la escuela de danza sino de la escuela de teatro. ¿Qué voy a hacer con 2 carreras ahora? Ya invertí muchísimo dinero y encontré a una amiga que es médico y ella me dijo, en la medicina pasa igual. Lo que pasa es que ustedes son muy sensibles y nos hacen preguntas serias. Y eso también lo quiero destacar, porque ella me decía, en mi salón de clases, te digo algo, no todo el mundo va a llegar a quirófano. Y esto para mí fue fuerte, chicas, chiques y chicos, porque, y ella destacaba la importancia de poner una farmacia, de irse a un pueblo y dar consulta, de hacer una especialidad ahora en cuidado de animales, en derivarlo en cualquier cosa que tiene que ver con la medicina. Y a veces nos volvemos muy exigentes con nosotros mismos, de que todo el mundo tiene que llegar a quirófano, y para mí fue un estate quieto y ponte a trabajar y encuentra otras posibilidades. Y luego, por otra parte, quisiera decir que toca un tema muy fuerte, y lo mencionó la maestra, en cómo elegimos repartir lo que no va a alcanzar. Y a veces decirlo en primera línea suena muy fuerte, pero es la realidad. Las becas no alcanzan para todo el mundo, los teatros no alcanzan para todo el mundo, y estamos frente a una coyuntura de una pregunta donde, ¿cómo vamos? Me gusta la pregunta, ¿cómo vamos a conservar la dignidad dentro de esta búsqueda? Y ahí quiero conectarlo con una cosa histórica en este país, que está desmonetizado el boleto de entrada para ver danza. No pagamos para ver danza, y entra la pregunta, ¿quién va a pagar por crear arte? Y ha sido una dialéctica en muchos países. He tenido la fortuna por mi trabajo, mis esfuerzos personales, en estar en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y siempre pregunto, ¿dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Y dónde vives? Y esta misma conversación que estamos teniendo ahorita la he tenido en inglés, pero es la misma.
la verdad, porque me doy cuenta al viajar y conocer otras realidades, y quiero destacarlo, que en México le falta muchísimo, pero tampoco está tan mal. En el contexto latinoamericano he trabajado con muchos actores, actrices, bailarines de América Latina que me dicen, los mexicanos no saben todas las posibilidades que tienen, y me parece que si sabemos que tenemos un punto de partida. Estados Unidos tiene un proceso de producción que responde al mercado, donde el arte se pone en segundo lugar. Europa tiene una cantidad de teatros donde el Estado produce, donde él paga, pero aquí apenas hay becas y todo el mundo dice, quieren vivir del Estado, pero cuando se dice en alemán y en euros, todo el mundo dice, en Europa se apoya en el arte. Entonces creo que tenemos que ordenar todas esas ideas, y lo último sería, tenemos que acercarnos a nuestras compañeras abogadas, médicos, legisladoras, para que nos ayuden, porque haciendo pliés, tandius y rodando no lo vamos a lograr. Es una manera importante de hacerlo, pero generar puentes multidisciplinares y transdisciplinares es. Entonces tenemos que acercarnos, como le estamos haciendo Claudia, nosotros, nuestras compañeras abogadas, ayúdenos, las asesoras, las ecónomas. Ustedes están en un momento espectacular dentro de sus universidades para crear puentes. Y bueno, nada, la manera en cómo lo expones, maestra, lo quiero marcar y te agradezco muchísimo. Gracias. 3 minutos para que cierres. Primero, hay muchos proyectos que nos muestran que es posible en Latinoamérica. Y aquí les invito a buscar a Mario Rodríguez con Huaynatambo, que es un proyecto bellísimo en Bolivia y que se sustenta en el pensamiento indígena. Y por eso pongo esta última frase. Y él habla de la economía, de la reciprocidad y de la redistribución. No solamente es posible lograr sostenernos como comunidad con el simple hecho de redistribuir, sino también, de la reciprocidad, sino también en el de redistribución. ¿Esto qué significa? Que siempre va a haber alguien que va a tener más. Centralización. ¿Cómo logramos que sí, claro, juntas, juntos, juntes, lo logramos, no sé qué, pero allí están otros espacios que necesitan, de alguna u otra forma, que sea redistribuido aquello que la comunidad dancística está generando? Y eso no es sencillo, insisto, porque nos enseñaron a competir. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero primero de lo micro, de quien tengo aquí, y después de lo otro, hasta llegar como comunidad y que sea parte del hábitos y de las reglas del juego. Pero eso también nos toca como sociedad, o sea, tampoco es la cuestión del campo artístico, sino de todos, con la vecina, con el vecino, con el que se te metió, con el que ya se apirañó. O sea, sí hay una realidad que tenemos que transformar, por un lado. Y aquí hay algunos ejemplos de acciones que se están articulando en esos espacios artísticos que permiten, pues, ese ideal, digamos, ¿no? Porque muchas veces en las conferencias es, ay, qué bonito sonó. Ahorita vengo, déjame subo en mi BMW. Que sí lo traiga. No es de verdad. No, me vine en el Metrobús. Y le pasamos, Johnny, hacia arriba. O sea, una antes. Mario Rodríguez, ¿de dónde? Antes. ¿De dónde? Ahí está. Johnny. Ay, se ve re mal. A ver, esto, que pues ya no me dio tiempo. No. No, un minuto, te lo prometo. A ver, es que ¿en dónde nos podemos dedicar? En todos esos campos especializados que ven afuera. Eso es lo laboral. ¿Por qué? Porque la cultura, en términos de proceso de cómo vivo y pienso el mundo como ciudadano colectivamente, se gesta en todos esos campos especializados. Y la bronca es que solo pensamos así en el pedacito donde dice arte. Imagínense que hay un punto negro ahí que casi no se ve, ahí queremos entrar todos y todas. No, ¿puedo trabajar en la educación? Sí. No solamente formando a creadores y creadoras, en las primarias, en las secundarias, porque, perdón, todas y todos tenemos cuerpo y cuerpa. ¿Y quiénes son los especialistas? Ustedes. Pero si no asumen su potencia, pues nada podemos hacer y sigamos en el punto negro, desgarrándonos todas y todos a ver con los 5 pesos que tenemos. Por eso la ciudadanía no se da cuenta de lo valioso que hacemos. Pues ¿cómo se va a dar cuenta si no llegan al teatro?
Es que no se dan cuenta de que yo y mi teatro, pues no. No, véanlo a su alrededor con su familia. Pero tampoco nos damos cuenta de cuál es el verdadero valor y la potencia de lo que estamos haciendo en términos de formación. Y tienen para aventar para arriba. Pero ¿quién está dando las clases, digamos, en términos corporales en el sector educativo público? Pues alguien que ni pudo. O en el sector salud, o en lo medioambiental. Pensaba ayer en lo que hacía Gali y decía, imagínate qué bonito que alguien de danza con esa potencia que tiene el cuerpo, que vaya con niños y niñas que son súper urbanizados, que no conocen la naturaleza y que hagan, no, pues no. ¿Y a quién se lo propongo? Pues a la Secretaría del Medio Ambiente o a la Secretaría de Educación. O sea, salgámonos de la Secretaría de Cultura, no porque no sea importante, sino porque tenemos potencias en otros lugares. Y ahí están. ¡Wow! ¿A quién le paso mi recibo de honorarios? Gracias. Ya la 2 en el 2027. Ya, sálganse. A comer. Estamos a la mitad del camino, y aunque el frío de la mañana se hace presente, ya se siente con claridad el calor fraterno de una comunidad que se reúne, se comparte y se sostiene. Iniciamos el día con la potencia pedagógica encarnada en las prácticas corporales de la mano de Johnny Millán, de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, Ana G. Zambrano, de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, DAJU, Itzel Medrano, de la Academia de la Danza Mexicana, Isaac Chau, del Núcleo Antares Escuela de Danza Contemporánea, Scotty Hardwig, de la Virginia Tech School of Performing Arts, Sonia Oliva, de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, e Ignacio Sánchez, de la Universidad de Colima, donde los cuerpos volvieron a ser materia de aprendizaje, escucha y transformación. Seguimos en movimiento con los laboratorios de investigación creativa, guiados por 6 artistas que, en diálogo cercano con las y los estudiantes, continuaron explorando el paisaje vivo de la creación. La potencia de reflexión llegó hoy con la Cátedra Gloria Contreras y la presencia de Elena Román, madre, cuidadora y agitadora, quien nos invitó a pensar la economía digna para danzar y la sustentabilidad del movimiento con preguntas como ¿cuántas economías pueden habitar un cuerpo? ¿Qué posibilidades existen para compartir los cuidados en el ámbito laboral? ¿Qué futuros colectivos somos capaces de imaginar? Preguntas urgentes e ineludibles, sustrato indispensable para que nuestra práctica florezca. A mitad del día, el alimento compartido fue también un gesto de comunidad y una pausa necesaria. Algo ya se siente distinto. No solo compartimos la mesa, compartimos tiempo, experiencias y futuro. Más tarde, nos reunimos en torno a la potencia del porvenir, visibilizando oportunidades para las juventudes. Recibimos la visita de la maestra Cecilia Lugo, directora del CEPRODAC, quien compartió no solo el funcionamiento y los fundamentos de la compañía, sino el profundo impacto formativo que implica ser parte de ella. Asimismo, la maestra Solange Borelli, director del Festival Danza a Deriva y de la Escuela Libre de Danza de Santo André, abrió nuevos horizontes al presentar posibilidades de intercambio y residencias para jóvenes mexicanos. Cerramos la jornada con la tercera sesión del Encuentro de Pedagogías para la Danza, donde nos preguntamos qué nos sostiene y qué nos hace perder el equilibrio en nuestras prácticas cotidianas como docentes, reafirmando que enseñar, aprender y crear son actos profundamente colectivos. Y mientras todo esto sucedía, comenzamos los preparativos para las funciones de este viernes 6 y sábado 7 de febrero
en la Sala Miguel Covarrubias, donde se presentará el trabajo artístico de las escuelas participantes en Epicentro. Una oportunidad única para ver el florecimiento de las jóvenes generaciones de intérpretes de danza contemporánea del país. Así, vamos develando nuevos horizontes posibles para la comunidad de la danza, y eso, sin duda, es profundamente emocionante.